una vez más nos reunimos para que tú seas el enfoque, Señor, nuestra atención, para que tú seas la persona que recibe toda la honra y toda la gloria, cambiándonos cada día por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, hoy vamos a terminar capítulo 1, vamos a cubrir versículos 26 y 27. Santiago 1 y 26 y 27. El título del mensaje es: La religión pura nos guardará sin mancha del mundo. Santiago 1, versículos 26 a 27. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y de nuestro Dios y Padre es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos el versículo 26 primero. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Esa palabra aquí, para empezar, se cree religioso. Vamos a mirar esto. Vayan a Lucas 8. Lucas 8. Se cree religiosos. Hay personas que creen que están en el camino correcto. Hay personas que se creen en el camino hacia la vida. Y ellos creen que ellos van a mirar al Señor algún día y disfrutar de Él para siempre. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Lucas 8 y 18 dice: Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces, aquí estamos hablando de la parábola de la lámpara. Está hablando de personas que escondieron la palabra de Dios. O sea, no lo mostraron. Ellos pusieron su lámpara abajo de la cama, abajo de la canasta. No fue visible su obra, su trabajo. Ellos no tenían ninguna evidencia de que ellos estaban salvos. No existía ninguna evidencia de que estaban salvos. Y esas personas, la Biblia está muy claro, dice que el conocimiento que tenían de la verdad, tarde o temprano y eventualmente se va a ir desvaneciendo poco a poco y la lámpara se apagará. En la parábola de los 10 vírgenes dice que se les acabó el aceite de los vírgenes. Y cuando se te acaba el aceite, se apaga la luz también. Tú y yo hemos sido llamados a ser una luz al mundo. Y si nosotros parecemos al mundo, si no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo, entonces podemos averiguar desde la palabra. No es un gran misterio. O sea, el hecho de que uno es cristiano, hay evidencia, existe evidencia. El que tiene la gracia verdadera de Dios implantado en él, como dice en versículo 21, él tiene un conocimiento que salva de Dios, tiene conocimiento que salva de Dios y va a crecer en el conocimiento de Dios, y el Espíritu de la verdad lo llevaría a toda la verdad, lo guiará. Entonces, cada vez más santificándose, viéndose diferente, existiendo más y más evidencia en la vida de que uno es salvo.
hasta el punto de que no te reconocen. Pero si llevamos años en la Biblia y somos iguales, no hemos cambiado, la gente no se nota nada diferente, entonces tienes razón para preocuparte. Tienes razón para preocuparte. Vamos a Salmos 94. Salmos 94. Vamos a ver qué dice el salmista. Todos tenemos historias de cómo pensamos que iba a salir las cosas, ¿no? Teníamos un plan. Cuando casamos, voy a tener hijos, vamos a comprar una casa, no sé qué, ¿verdad? Usted llena el blanco. Pero a veces esos planes no surgen como uno piensa. Y la recompensa más grande, el premio más grande, nuestra salvación, puede convertirse en algo que, en una de esas historias que no salió como pensábamos. Salmo 94, empezando en versículo 7. Dice, y dicen, o podemos decir piensan, porque antes de decir uno piensa. Y piensan, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones? ¿El que enseña conocimiento al hambre? Versículo 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. El Señor sabe lo que estamos pensando. El Señor sabe el hecho de que algunos son hipócritas y hay una gran apariencia en el exterior y pueden engañar a la gente por un tiempo, pero tarde o temprano va a salir el verdadero persona de ellos. Dice eso en el comentario del púlpito. Escucha, dice, el verdadero fuerte, paciente, humilde e incansablemente industrioso estará dotado de poderes cada vez mayores. Y no estamos hablando de poderes para sanar o poderes para caerse al piso. No, estamos hablando de poderes para santificar tu vida. Para ser una persona diferente, para transformar tu mente. Eso es lo que estamos hablando. Mientras que el fingido, perezoso y autosuficiente será castigado con el desvanecimiento gradual de la pequeña luz que una vez brilló en su alma. Se va apagando la luz poco a poco. Se va viendo la gente la evidencia real en nuestra vida. O sea, nosotros en nuestros propios poderes no tenemos suficiente poder para fingir a todo el mundo, para toda nuestra vida. Tarde o temprano seríamos engañados. Y en un momento vamos a ver de qué vamos a ser engañados. Pero fíjate, puse a mirar todos los sinónimos, todas las palabras que describe a una persona que piensa, o podemos decir asume. Él asume las cosas, asume que el resultado para mí va a salir bueno y bonito en el día de juicio. Dice, piensan que todo estará bien, pero no existe ninguna prueba. Esas palabras describen a ello: descuidado, irracional, desenfrenado, negligente, ignorante, perezoso, despreocupado, desinteresado, desapegado, desatento, indiferente, no le importa, ignora las señales de advertencia y los sermones, odia la corrección y la disciplina, y está en un estado de olvido. Y acuérdate que nosotros estamos en versículo 24 de Santiago, que dice, se mira en el espejo y se olvida qué clase de persona es. Se olvida por completo. Y el contrario de pensar es la verdad, certeza y evidencia.
La verdad, certeza y evidencia. Y Saulo, nunca tenía eso. Vamos a Hechos 26. Estamos hablando de Pablo, antes de que cambió su nombre. Hechos 26. Pablo se estaba engañando. Era una vez que Pablo se estaba engañando de que realmente estaba en el camino del Señor. Dice Hechos 26 y versículo 5. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Esa palabra religión es importante, le voy a decir por qué en un momento, pero Pablo lo llamaban el fariseo de fariseos. O sea, si alguien estaba en el camino, hubiera sido él, tratando de cumplir con 613 leyes, tradiciones del hombre, etcétera, etcétera. Lo que él está diciendo es que ustedes tratan de ser perfectos, pero yo fui el más perfecto y aún no lo pude hacer y estaba yo equivocado y en el camino equivocado. Religión en el griego, esa es la palabra tresko, se aparece 4 veces en el Testamento Nuevo, pero se habla de rutinas religiosas que se muestran, que son visibles, que lo que la gente ve, ¿no? Y eso se habla de que vamos a la iglesia, de que oramos, de que cargamos una Biblia. Todas esas rutinas que nosotros tenemos como religioso nos está mostrando de que supuestamente puede ser, pero no necesariamente debemos de quedarnos ahí. Realmente lo que debemos hacer es, ok, ya vimos eso, pero hay que buscar un poquito más. Hay que buscar un poquito más, porque no simplemente de ser una persona religioso quiere decir que uno está en el camino correcto. No hay esperanza para una vida santificada o una esperanza para estar con Dios si solamente llevamos una vida de religión. Si es lo único que hacemos, no existe esperanza para nosotros, o más bien nunca veríamos a Cristo con solamente religión. Vamos a Santiago 3. Vamos a hablar de 3 cosas que un hacedor de la palabra hace. 3 cosas que un hacedor de la palabra hace. Y número 1 es que el hacedor controla su lengua. Controla su lengua. Santiago 3 dice 8 a 10. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Han sido hechos a la imagen de Dios. Y no nos vamos a atorar en versículos 8 y 9. Versículo 10 dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Y luego dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea, casi, si las personas quieren sacar las escrituras de contexto como normalmente hacen, pueden olvidar el último parte, ¿no? Hermanos míos, esto no debe ser así. Nada más borramos eso y la gente lo usa diciendo, bueno, la palabra dice que ningún hombre puede domar la lengua, así es que, pues Dios sabe cómo soy, Dios me acepta como soy, seguro Él me va a aceptar, seguro. Pero Él no es así, porque Pablo dice que no debe de ser así. Nosotros debemos de controlar nuestra lengua y eso no habla solamente de las groserías. Es la primera cosa que la gente piensa, pero ¿qué tal el chisme? ¿O qué tal nuestra lengua debe de no solamente no decir cosas negativas, sino debemos de animar a la gente,
en la fe, provocar a la gente a buenas obras, ¿no? Últimamente, la lengua va a revelar lo que tenemos adentro. Por eso le digo, tarde o temprano, las personas no pueden fingir para siempre. Tarde o temprano, lo de su vida va a salir, ¿no? Y todos sabemos historias y quizás estamos pensando en personas ahorita que estaban en el camino y salieron, y ya salió toda la evidencia de que no son salvos, de que hubo algo que escondido que no vimos y al fin ya te está afectando. Vamos a Efesios 4 y vamos a mirar cómo esto funciona. Nuestro trabajo es de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso implica un camino arduo, un camino difícil, ¿no? Temor y temblor. Efesios 4 y versículo 29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Esa palabra mala puede decir corrompida o podrido también, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Es una pelea. Nosotros debemos de pelear para controlar nuestras lenguas y no solamente parar ahí, sino de decir buenas cosas de la palabra que hemos memorizado, de la palabra que nosotros hemos guardado como un tesoro adentro de nosotros, y lo que está adentro tiene que salir, ¿no? Hemos escuchado esto, ¿no? Lo que por la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tienes adentro de tu corazón, eso es lo que va a salir. Pero ¿qué es lo que pasa a veces en el momento? Yo pienso que a veces, y es una lucha para todo el mundo, a veces cuando estamos hablando con alguien, existe el hecho de tratar de sacar uno mejor, ¿no? Oh, mi hijo se acaba de inscribirse en la universidad. Oh, mi hijo graduó de la Berkeley, ¿no? Y dice, oh, vamos a comprar una casa. Oh, ¿has mirado mi casa? Es de 3,500 pies. Y normalmente tenemos esa tendencia, ¿no? Tenemos la tendencia de tratar de sacar lo de nosotros. Y por eso Filipenses 2:3 dice que debemos de considerar las necesidades de los demás antes de los nuestros. Antes de los nuestros. Pero no, nosotros revelamos lo que está en nuestra corazón porque estamos pensando en lo nuestro, en nosotros, ¿no? Queremos hablar de nosotros. ¿Qué es la cosa más importante en el mundo para ti y para mí? Nosotros mismos. Somos lo más importante. Y bueno, eso es lo que pensamos, pero no debe de ser así como Pablo. No, Pablo dice, no debe de ser así. Vamos a regresar a Santiago 1:26. Podemos averiguar con todo eso, es de que si la lengua no está controlado por la palabra de Dios, tampoco está el corazón. Si la boca no está controlado por la palabra de Dios, tampoco el corazón. Santiago nos va a decir lo que está pasando en este momento. En Santiago 1:26 dice, si alguien se cree religioso, dice, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Dice, no refrena su lengua. Entonces, pero ¿cómo debemos de refrenar nuestra lengua? Es decir, ponerle un freno a la lengua. Regresa a versículo 19, que nos va a decir, ya nos dijo, todo está en contexto. No hay un gran misterio, no hay de la persona que dice, así me creó Dios y no me puedo cambiar. Mentira. ¿Dónde ves eso en la palabra de Dios? Muéstramelo.
Santiago 1 y versículo 19 dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pronto para oír. No controlando nuestra lengua es un señal de que no estamos siguiendo a Dios. O sea, si de repente la gente se nota que casi dices una grosería, pero no lo dices, es lo que tu corazón quería decir. Simplemente por las personas que estaban ahí, ellos no querías decirlo, ¿verdad? Querías guardar una apariencia, querías fingir para que todos creyeran que tenías buenas cosas en el corazón. Y si eso, wow, ¿qué más indica eso? ¿De qué más está pensando uno cuando está pensando esas cosas? Si no cuidamos nuestro hablar, engañamos nuestro propio corazón. Es lo que dice la palabra. La religión verdadera va a controlar toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, toda nuestra lengua, todo nuestro ser. La palabra de Dios, aprendiendo a refrenar nuestra boca, nuestra lengua, va a controlar toda nuestra vida. Por eso decimos, tenemos que leer la palabra diariamente. Dice, no refrena su lengua. Primero de Pedro 3. Vamos a primero de Pedro 3. Primero de Pedro 3 y versículo 10. Dice, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahí quizás no lo dice en sus Biblias, pero aquí eso es refrenar es un imperativo, es un verbo y implica que es un mandamiento, no es una sugerencia. No puedes simplemente caerte sobre la gracia de Dios y decir, Él me va a perdonar. No es cierto. Dios tiene una idea mejor que nosotros de lo que Él espera en nosotros. Porque si nosotros no refrenamos la lengua, entonces vamos a Proverbios 21 y vamos a ver que viene. Proverbios 21 y versículo 23. Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Entonces, el contrario es cierto también. Si no guardas tu boca y tu lengua, entonces tu alma sufrirá angustias. Es cierto, la palabra no miente. Dios no miente. Si alguien miente, si alguien piensa algo y no es cierto, somos nosotros, no Dios. Dice, engaña a su propio corazón. Y hay un gran peligro aquí. Vamos a mirar Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Hay un gran peligro aquí, como vamos a mirar. La lengua es algo muy, muy poderoso. Y cuando no lo controlamos, tiene graves consecuencias para nuestra vida. Graves consecuencias para nuestra vida. Versículo 16, Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, dice, tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Dice el Señor, y se desvíen y sirven a otros dioses. Hablamos, cada barco y cada avión tiene lo que se les llama un timón. Y ese timón guía el avión, guía el barco, y un timón muy pequeña, y hablamos de los barcos por un momento. Los barcos son de cientos, miles de toneladas
y está controlado por algo muy pequeño. Igual que el avión, ¿no? Se va tan alto, tan lejos y tan rápido, y controlado por algo muy pequeño. Y nuestra lengua es igual. Nos va a llevar a un lugar cuando no nos controlamos y no estamos en la palabra de Dios. Tarde o temprano nos vamos a desviar, como dice la palabra de Dios. Y nos vamos a encontrar en un lugar donde no queremos estar. ¿No? Pensábamos, es que yo pensé que todo iba a ser bien. Solo uno más, ¿no? Solo una hora más, solo uno cuanto más. Un minuto más. Y nosotros nos tratamos de justificar lo que hacemos en la vida según nuestro propio entendimiento, pero nos engañamos. Y los expertos, cuando estaba yo viendo acerca de los timones, los expertos dicen que cuando pasan los accidentes, cuando los timones no están usados como deben de usar, lo que dicen los expertos es que es por falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento, que el timón llegó a oxidarse cuando está en el mar, que está muy salado. Se cayó un valero, etcétera, etcétera. Y entonces el timón ya no va a funcionar como antes. Entonces uno se va a desviar, aunque sea poquito, cuando lleguemos supuestamente a nuestra destinación, que viene siendo el juicio de Dios, y pensamos que estábamos bien y nos damos cuenta que nuestro timón estaba mal ajustado. Y nos justificamos y pensamos que sabemos la verdad, pero nos engañamos. Hay que hacer inspecciones, ¿no? Si vamos a hacer mantenimiento preventativa, entonces tenemos que hacer inspecciones para ver qué es lo que debemos. Y esa inspección es el autoexaminación en nuestra vida. Tenemos que examinar nuestra vida para ver, escudriñar, Señor, sácame si hay algo malo en mi vida, si hay un motivo equivocado, un motivo que viene de Satanás, Señor, sácamelo. Yo no quiero hacer esto. Luego dice, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. Vamos a Santiago 2 y versículo 20. Dice, no sirve para nada. Santiago 2:20 dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Puedes estar en la iglesia más santo, con la gente más santa, cantando las canciones más santos, y no implica absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquí dice que no sirve para nada, no vale para nada en sí mismo, nada más en sí, en nuestra religión. Si no tenemos otras cosas que vamos a mirar, entonces religión no nos sirve para nada. Pero ¿qué tan inútil, qué tan vano es? Vamos a mirar Isaías 1. Vamos a mirar qué tan vano es fe sin obras. Qué tan vano es solo venir a la iglesia y no poner en práctica la palabra de Dios. Qué tan vano es no guardar la palabra dentro de nosotros para no pecar en contra de Dios. Vamos a mirar Isaías 1 y versículo 13. Mira, eso es Dios hablando. Dios está hablando aquí cuando Él dice, versículo 13, no traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Una religión que no transforma la vida no vale para nada. No vale para nada. Si tú has ido a la iglesia por 10 años y no has sido renovado y transformado, y tu viejo amigo que no te ha mirado en 10 años
no se nota una diferencia, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Tiene que ver, sin transformación no hay evidencia. Sin transformación no hay evidencia. Y viendo eso, yo creo que puedo comentar aquí también de que a veces nosotros pensamos automáticamente porque hemos llegado a la iglesia, porque ciertas iglesias abren las puertas y sienten que solamente por el hecho de haber llegado, bueno, Dios tiene que estar contento, ¿no? ¿No? Aunque llegas a una mega iglesia y hay 10 músicos arriba y tienen humo y han invertido tanto dinero en la alabanza, pensamos, es dado, ¿no? Dios tiene que estar agradecido, le agrada mucho. Dios está diciendo, wow, mis hijos. Y aquí vemos que puede ser que no es cierto. Puede ser que no es cierto. Pero también individualmente y personalmente podemos en la autoexaminación mirar a nuestra vida y podemos decir, Señor, quizás no siempre le agrada lo que yo hago por Él, o la manera que yo porto, lo que yo he hecho, o cómo traté a una persona ayer. El Señor no agrada esas cosas. Y nosotros debemos de fijarnos bien en la palabra de Dios, porque no sé, esos son muchas cosas que predicamos que no lo escuchas en otra iglesia, y hay que leer toda la Biblia, no simplemente las partes que nos gusta. En versículo 20, Santiago 1:25, Dios habló de la ley perfecta, la ley de libertad, y eso es lo que debe de estar en nuestro hablar. Debe de estar en nuestra lengua. La ley perfecta es la palabra de Dios. Debe de estar en nuestra boca si queremos agradar a Dios, si queremos que Él esté contento con nosotros. Si reclamamos religión y no controlamos nuestra lengua, nos engañamos por completo. Vamos a Santiago 1:27. Vamos a entrar en nuestro segundo y último versículo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha. Wow, normalmente cuando veas ese versículo, ves parte del versículo, ¿no? Ves parte de ese versículo pegado en un sitio web y ellos han agarrado lo mejor y han dejado el otro para otra persona. Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Pero ellos no dicen lo último: y guardarse sin mancha del mundo. Eso es muy, muy clave. La verdad, si esto no existe en nuestra vida, si nosotros no nos guardamos de la mancha del mundo, todo lo demás está en vano, no sirve para nada. O sea, tú puedes tener esto, ¿verdad? Puedes guardarte para protegerte sin mancha del mundo y no tener, y todo lo demás pasaría automáticamente, ¿verdad? Si tú te estás cuidando y te estás guardando del mundo y te estás leyendo la palabra de Dios y lo estás metiendo y meditando y orando y santificando tu vida, automáticamente tu hablar se va a cambiar, tu lengua no va a decir las cosas que no debe decir, y nosotros vamos a ayudar a los necesitados. Pero si tú tienes los otros dos, ¿verdad? Tú cuidas de los necesitados y tú también guardas tu lengua, no quiere decir nada si tú no santificas tu vida. Necesitamos santificar nuestra vida. Yo conozco personas que han hecho tantas cosas durante las décadas, han proveído tanto a otros países comida y se han llevado. No, hombre, podía decir muchas cosas, mucho más que yo he hecho. Primero, mucho más que yo he hecho.
pero no quiere decir que son salvos. Yendo hacia el camino estrecho, no quiere decir. Ahí el primer parte dice, primero lo que quiero cubrir es eso, porque es muy importante. Tenemos que ver a quién está presente en ese versículo. Dice, delante de nuestro Dios y Padre, delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, la verdad, no importa lo que yo pienso o mis planes o lo que yo quiero hacer. O sea, todo lo que importa es lo que Dios quiere hacer, sus planes de Él, lo que Él piensa, o más bien lo que está en su palabra. Eso es lo que importa. Entonces, nosotros a veces tenemos la tendencia de planear toda nuestra vida, ¿no? Llegué a ser ciudadano y mis hijos van a ser doctores y vamos a comprar una casa, vamos a tener 2 perros y vamos a jubilar y vamos a viajar todo el mundo. Y luego, ¿qué Dios? Mira, el otro día estaba yo entrevistando a otro pastor por teléfono y una de las cosas que yo hago es le cuento al pastor y le digo, pastor, cuéntame, ¿cómo está tu vida desde que tú levantas? ¿A qué hora te levantas? Dice 5 de la mañana. Ok, 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana hasta que tú te duermes. No, hombre, y viendo el currículo, ¿no? El resumen. O sea, mucho más mejor que el mío, ¿no? Tenía una maestría en teología. Ha estado 30 años en el Evangelio. Y me empezó a contar todo lo que él había hecho y sonaba bien, simplemente faltaba una cosa. Y ninguna cosa que me había dicho había mencionado la palabra oración. Y le digo, ¿qué es nuestra religión si no hay transformación en nuestra vida? O sea, tú tienes todo. O sea, me vas a trapear con la palabra de Dios quizás, ¿no? Has estado más tiempo en el ministerio, tienes más escuela que yo y aún no lo has puesto en práctica, no lo has practicado lo que la palabra dice que debes de hacer. Y eso pasa muchas veces. A veces debemos de fijar cuántas veces el pastor desde el púlpito menciona oración o habla de oración o esas cosas, ¿no? Porque lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Si no hablamos de la oración nunca, es que no está en nuestro corazón. Desafortunadamente. Mateo 23. Dios está mirando, cuidando y esperando que nosotros hagamos lo correcto. Mateo 23 y versículo 23. Mateo 23, 23 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley! Luego dice él, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Igual que los fariseos, nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra ley arriba de la ley de Dios. Lo que yo pienso que es importante de Dios, eso es lo importante. El tuyo puede esperar, Señor, porque tú eres misericordioso y tú eres uno que me ha dado mucha gracia. Y sí, cierto, pero tenemos una religión falsa si nosotros escogemos versículos que nos gusta y dejamos los demás para los demás. Los fariseos estaban reemplazando lo más importante y poniendo algo que ellos querían hacer. Ellos sentían que era más importante otras cosas, pero lo de Dios no era tan importante. Y eso pasa en nuestra vida en muchas ocasiones. En asuntos relacionados con el trabajo, con la familia, en asuntos relacionados con los hermanos en la iglesia,
etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos, nosotros ponemos los cumpleaños arriba de la iglesia, ¿no? ¿No? Bueno, Dios entiende el cumpleaños de mi hijo. Sí. Entonces, ¿podríamos decir esto? Yo soy tan aferrado a Dios que ni un cumpleaños me detendría de escuchar la palabra de Dios. Ni pueden decir esto. Y aún hay gente que dice, yo tomaría una bala por Jesús. ¿No lo crees, hermano? Si no puedes venir a la iglesia, no puedes ni venir a la iglesia. ¿Cómo vas a tomar una bala por Jesús? Y Dios no quiere que tomes una bala por Él. Dios quiere que tú vivas por Él, por medio de una vida santificada. Eso es la palabra de Dios. Jesús menciona los atributos de Dios. Aquí en Mateo 23 está mencionando los atributos de Dios. Si tú quieres agradar a Dios, realmente cuando nosotros, yo creo que Dios está más le agrada más nosotros cuando mostramos los atributos de Dios que nunca, porque eso es lo que Él es sus atributos. Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad. Y fíjate lo que dice aquí, dice la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice que son los más importantes de la ley. Es lo más importante. Entonces vemos aquí que eso es lo más importante que Dios quiere en esta vida. Y nos trae a número 2, eso es hacer la palabra. Un hacedor de la palabra cuida las necesidades de los menos fortunados. Cuida las necesidades de los menos fortunados con los atributos de Dios mostrándose. Vamos a Salmos 68. Salmos 68. Dice ahí, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Salmo 68 y versículo 5. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No llamarlos por teléfono, ¿no? Dice visitarlos. Salmo 68 y versículo 5 dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. La religión pura tiene una preocupación sincero y genuino por los necesitados, los menos fortunados, el homeless, la gente que está en la cárcel, la gente que no tiene comida, la gente que no tiene dónde vivir. Y Él lo expresa con su paternidad. Dios aquí se está expresando por medio de su paternidad como un padre que quiere cuidar de sus hijos y no solamente eso, pero quiere que sus hijos también cuiden de ellos mismos. Nosotros debemos de estar cuidando las necesidades de uno al otro. No simplemente llegando a la iglesia, pero viviéndolo. ¿Cuántas veces nosotros miramos fuera de la iglesia? ¿No? ¿Qué está haciendo? No, pues ahorita voy a ir a la tienda con mi esposa. ¿Por qué no vienes con nosotros? Ok, ahí voy. Y vas y compras la comida con la persona simplemente para poder hablar de Cristo, para poder ayudarlo en lo que necesitan. Y ya terminas, ok, ahí nos vemos. O sea, pero a veces ni tenemos 15 minutos para hacer algo, porque nos hemos rellenado nuestra vida con muchas cosas que no es de Dios. Y no son necesariamente pecados en sí, pero toman el lugar de Dios y se conviertan en un ídolo. Entonces nosotros, por medio de la autoexaminación, nosotros examinamos nuestra vida para ver qué hay ahí. Porque si hay algo, Señor, escudriñalo de mí, porque si hay algo ahí que no te agrada, Señor, yo quiero que me lo saques, por favor. Y ahí está la obediencia en lo que hacemos o lo que no hacemos.
Isaías 1:16. Vamos a mirar cómo cuando nosotros empezamos a santificar nuestra vida, cómo Dios empieza a mostrar sus atributos en nosotros. Isaías 1 y versículo 16 y 17. Dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. 4 veces Él dice lo mismo. Lávese, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Y luego cesen de hacer el mal. 4 veces. Vamos a ver el versículo 17 también, lo que dice 4 veces. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defienden al huérfano, aboguen por la viuda. Eso es la justicia. Un verdadero cristiano que tiene una religión verdadera busca la justicia de Dios cuando realmente estás santificando tu vida. Es visible tu fe, se nota y nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar, pero ahora dime, ¿dónde está la evidencia? En la mayoría de los cristianos hoy, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la gente en la iglesia hoy? Ni siquiera pueden venir a la iglesia. La justicia es tan importante para Dios que vamos para Mateo 25 para ver qué tan importante es la justicia para Dios. Es súper importante, como nosotros vamos a mirar. La santificación, la purificación, la justicia. Mateo 25 y versículos 35 y 36. Dice, eso aquí está en el día de juicio, cuando Dios divida y separa los chivos y las ovejas verdaderos. Los que tenían religión verdadera y los que tenían una religión del mundo. Mateo 25 y 35 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vestieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Nosotros no esperamos a que la iglesia, vamos a empezar un ministerio de prisión, ¿quién se quiere apuntar? Vamos a ir a visitar a los homeless, ¿quién quiere ir con nosotros? No, eso, aunque la iglesia lo hace o no, eso sale inmediatamente, automáticamente de la persona. No se puede ayudar a él mismo cuando está buscando la justicia. Pero lo que pasa es que tenemos iglesias enteras que están perdidas. ¿No crees? ¿Qué tal los 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Cuántos de ellos estaban en buen camino? Pero dice, ustedes, dice, vinieron a mí. Está diciendo que buscaron la justicia y lo hiciste naturalmente sin haberlo pensado. O sea, las personas buscaron la justicia y luego surge algo que les voy a enseñar que parece ser que fue algo natural, porque fíjate su respuesta de ellos en versículo 37. Mateo 25 y 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? O sea, es de que ellos no estaban tratando de, ok, entonces tengo que visitar a los huérfanos. Ok, Señor, ahorita voy a hacerlo. O sea, no fue una lista de tachar, no fue simplemente quiero cumplir con lo que me dicen las normas de la iglesia, como que si estuviéramos tomando un examen por escrito. No, eso es un examen de la vida real y tiene grandes implicaciones porque sabemos qué pasa a los chivos,
a las personas que no son salvos en el día de juicio, ellos no tenían ni una sola pregunta para el Señor, más que querían hablar de las obras que habían hecho sin Dios, sin Dios. Ellos cuidaron de los necesitados por una abundancia de su corazón, algo que fluyó naturalmente de su corazón, simplemente salió, no porque tenían una religión, dando sin una esperanza de recibir algo a cambio, ¿no? Muestra la religión. Me acuerdo una vez que una señora estaba buscando una iglesia y dijo, ¿ustedes son la iglesia que dan la comida el domingo? No, señora, es que clic, me había colgado. O sea, simplemente busca algo a cambio. ¿Qué me vas a dar a mí? Y si yo voy a ayudarte con aquel ministerio, ¿yo qué voy a recibir? ¿No? Nosotros pensamos en nosotros, ¿no? Cuando debemos estar pensando en los demás. Debemos de cuidar a la gente como Dios los cuidó. No hay ninguna seguridad que hemos recibido la verdad de Dios hasta que eso está evidente en nuestra vida. Ninguna seguridad, ninguna. Y eso nos lleva a la tercera cosa que un hacedor de la palabra hace. Y el hacedor de la palabra resiste la tentación. Resiste la tentación. Estamos en versículo 27 de Santiago 1 todavía. La palabra dice, guardarse sin mancha del mundo. Esa palabra guardarse en el griego es tereo y quiere decir continuo, continuosamente. O sea, nunca para. Es como una máquina de magia que trabaja sin pilas. Es una obligación que nosotros tenemos para el resto de nuestra vida, ¿verdad? Hasta que nosotros estamos muertos o hasta que nosotros lleguemos a ser uno de esos necesitados, ¿no? Por eso existe la iglesia, porque a veces unos están aquí y otros aquí, pero en la temporada de la iglesia a veces cambia esas cosas y nos convertimos en alguien que necesita ayuda. Vamos a Santiago 4 para nuestra última versículo de hoy. Santiago 4. Tenemos una obligación perpetua que solamente termina en la muerte. Santiago 4 y versículos 4 a 10. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una advertencia muy grande para nosotros. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Dios celosamente está anhelando que nosotros nos convertimos algún día en la religión pura, que nos convertimos algún día en personas que realmente hemos crecido. Ya no somos gente maduro, pero sino hemos llegado a ser gente maduro en Cristo. Dios está esperando eso en nuestra vida y celosamente. Dice en versículo 6, pero el que da mayor gracia, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y huirá de ustedes el diablo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aquí versículos 9 y 10, rara vez los escuchas en la iglesia. 9 y 10, aflígense, lamentense, lloren, que su risa se convierte en lamento
y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Quizás 10, pero nunca el 9. Nunca el 9. Que debemos de aflijarnos, debemos de lamentarnos y llorarnos. Que nuestra sonrisa se convierta en lamento y nuestro gozo en tristeza. Sí, sí, porque el camino es estrecho, ¿no? Y son pocos que lo hayan. Y como miramos el miércoles, ¿qué dice la palabra luchar? ¿No? Miramos la palabra luchar. Luchar es agonizomai, que quiere decir agonícense para entrar por el camino estrecho. Implica una pelea, una lucha mortal hasta la muerte. Y nuestras vidas deberían de estar mostrando a ese nivel de santidad. O sea, debería de haber días que nosotros estamos tan cansados con nosotros mismos que salimos a las 2 de la mañana y gritamos en voz alta, enojado y frustrado con nosotros mismos porque nosotros una vez más no hemos cumplido con la palabra de Dios. O sea, la lucha entre nosotros. Pero existe una lucha en ustedes. O ya tienen plena confianza que van a ir al cielo sin ninguna lucha para nada. La palabra dice, cuídase, ¿no? Si estás pensando eso, quizás estás engañado. Quizás estás engañado. La religión pura nos guardará sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, tenemos una gran necesidad de ti, Señor. Es más, Señor, no sabemos ni qué tan grande es esa necesidad que tenemos por ti. Somos ignorantes. Somos gente que no sabemos, somos necios en nuestro andar, Señor. Por favor, sé misericordioso una vez más, Señor. Sea paciente con nosotros, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, Señor, para que podamos llegar a agradarte, para que podamos llegar a ayudar a los necesitados, Señor, para que podamos traer gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que tu nombre, que tu Hijo sea magnificado en todo. Amén y amén.